Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump anunció este sábado un ataque aéreo contra 3 instalaciones nucleares iraníes, las de Fordo, Natanz e Isfahan. Acompañado por figuras como Pete Hegseth y Marco Rubio, destacó la precisión de la operación, asegurando que todas las instalaciones nucleares importantes fueron completa y totalmente destruidas. En Truth Social, donde se dirige a sus seguidores más fieles y entusiastas, celebró el ataque con la frase en mayúsculas «Ahora es el momento de la paz», aunque también advirtió a Irán sobre futuros ataques si no se pliegan a negociar. Por lo que sabemos, en el ataque participaron 125 aviones, entre ellos los furtivos B-2, que lanzaron 14 bombas antibúnkeres sobre Fordo, mientras un submarino en el Índico disparó misiles Tomahawk contra Natanz e Isfahan. El gobierno iraní condenó la operación como una violación del derecho internacional y anticipó que no detendrán su programa nuclear. Aunque desde Teherán se asegura que ese programa tiene fines pacíficos, su historial de apoyo a milicias y a terroristas y el hecho de que estén enriqueciendo uranio genera un razonable escepticismo. La acción responde a la amenaza que representa el programa nuclear iraní, especialmente para Israel, que lo considera una cuestión existencial. La decisión de Trump es políticamente arriesgada, aunque algunos de sus seguidores celebran el ataque, otros, especialmente el ala aislacionista del movimiento MAGA, se oponen porque temen un conflicto prolongado en Oriente Medio. Las encuestas reflejan esta división, y la promesa de Trump de no más guerras podría verse comprometida. Además, las negociaciones previas con Irán para un nuevo acuerdo nuclear fracasaron, y un ultimátum de 60 días que les dio Trump no prosperó. Por de pronto, Irán ha amenazado con represalias, entre ellas un posible bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural. Esto podría disparar los precios del crudo y del gas y afectar directamente a aliados locales como Arabia Saudita. Estados Unidos, que ya cuenta con unos 40.000 efectivos en el Golfo Pérsico, se ha visto obligado a reforzar su presencia militar. La quinta flota, con portaaviones y buques de todo tipo, está en alerta ante posibles ataques de milicias aliadas de Irán. El ataque busca retrasar, si no eliminar así al menos retrasar el programa nuclear iraní y restablecer la disuasión estadounidense tras la retirada de Afganistán. Pero como toda guerra, se trata de algo impredecible. Los riesgos de que esto escale están ahí y deben ser tenidos en cuenta. Trump ha aprovechado la oportunidad estratégica que le daban los ataques israelíes previos, pero las represalias de Irán o sus aliados podrían complicar la situación. Irán tiene las de perder, pero tampoco puede su gobierno permitirse el lujo de permanecer completamente impasible. Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos había lanzado un ataque muy exitoso, así lo describió, contra 3 instalaciones nucleares en Irán. Esta supone la primera, tal cual, la primera intervención militar directa de Estados Unidos en este conflicto entre Israel e Irán, que comenzó el pasado 13 de junio y del que ya os hablé aquí la semana pasada. Lo que dijo Trump, acompañado por Pete Hegseth, estaba J.D. Vance también, estaba también Marco Rubio, fue que habían completado con gran éxito su ataque contra 3 instalaciones nucleares de Irán, concretamente Fordo, que era la mayor y la más difícil de destruir, la de Natanz y la de Isfahan. Estas 2 últimas ya habían recibido ataques en los días previos por parte de la aviación israelí. En ese momento, cuando estaba hablando por televisión Donald Trump, sus aviones se encontraban ya fuera del espacio aéreo iraní de regreso a los Estados Unidos. Sobre la instalación principal, sobre Fordo, se emplearon a fondo, según parece. Eso mismo fue lo que puso en Truth Social poco después, con una frase que decía en mayúsculas, naturalmente. Ya sabéis que a Donald Trump le encanta poner las cosas en mayúsculas. En las redes sociales ponía «Ahora es el momento de la paz». Trump en Truth Social suele dirigirse a sus fans más entregados. ¿Por qué? A ver, no nos engañemos. El que tiene una cuenta en esta red social es que es muy seguidor de Trump. Es un tipo realmente encantado con él. Eso no significa, obviamente, que todos los seguidores de Trump
y mucho menos los votantes la tengan. Es decir, si pusiésemos los seguidores de Trump y los todos, incluyendo los votantes y los que tienen una cuenta en esta red social, nos encontraríamos con que en esta red social están los más entusiastas de todos. Se estima que Truth Social tiene, pues creo que son unos 6 millones de usuarios, más o menos, frente pues eso a los 77 millones de votos que obtuvo Donald Trump el año pasado. En los discursos por televisión, este hombre se pone algo más solemne, ya no va dirigido solo a sus seguidores más cercanos, va dirigido a todo el mundo. En el que dio por televisión sobre este tema, pues aseguró que habían, de una manera mucho más presidencial, que había ordenado este ataque, que por supuesto había tenido muchísimo éxito, habían destruido completamente todas estas instalaciones nucleares. Mantuvo, eso sí, a diferencia de lo que había puesto en la red social, en su red social, mantuvo la puerta abierta a futuros ataques contra los iraníes, ofreciendo, eso sí, a los ayatolás la opción de elegir, y esto es textual, entre la paz y la tragedia. Se entiende la tragedia para ellos. Les dijo que algo así como que recordasen que había muchos objetivos que faltaban todavía por atacar y que si la paz no llegaba pronto, que por supuesto que perseguirán esos otros objetivos y los atacarán con precisión, con rapidez, con habilidad. En fin, los iraníes no tardaron en responder, pero lo hicieron esencialmente para hacer un corte de mangas a Trump. Dijeron que no detendrían bajo ningún concepto el programa nuclear y condenaron los ataques como una violación del derecho internacional. Aquí tendríamos que ponernos del lado iraní, porque efectivamente ha sido un ataque en toda regla que puede encontrar justificación, y de hecho en Estados Unidos ya se la han encontrado, pero así de primeras, sin haber una declaración de guerra de por medio, y no hay una declaración de guerra. Es cierto que Estados Unidos e Irán tienen una relación pésima desde hace 45 o 46 años, que no hay relaciones diplomáticas, etcétera. Pero vamos, que de primeras no puedes atacar un país así por las buenas, bombardearle. En este caso han sido bombardeos de precisión dirigidos contra una serie de instalaciones del programa nuclear, pero vamos, que efectivamente lo del otro día fue una violación del derecho internacional. Muchos detalles sobre estos ataques son aún un misterio, a pesar de que la prensa ha dado mucha información. Pues lo principal evidentemente no lo han revelado, no deja de ser una operación de guerra. Por lo que sabemos, 125 aviones estadounidenses lanzaron un total de 14 bombas del tipo rompebúnkeres. Creo recordar el nombre, pero era el nombre de una bomba, no recuerdo bien exactamente, era un código esencialmente, pero vamos, para que nos hagamos una idea. Estas bombas pesadísimas, pesan cada una de ellas pues más de 2 toneladas, que son bombas penetrantes, son capaces de penetrar bajo tierra. El problema de Fordo, de la instalación de Fordo, era eso, que está enterrado muy profundo. Luego, además, un submarino estadounidense en el Océano Índico, entiendo yo que perteneciente a la Quinta Flota, disparó varias andanadas de misiles Tomahawk en el ataque contra Natanz y contra Isfahan. El ataque aéreo principal lo llevaron a cabo aviones B-2. El B-2 es un avión realmente llamativo. Es un aparato fabricado por Northrop Grumman, que es de tipo furtivo, es decir, que pasa desapercibido ante el radar. Es un avión, sinceramente, muy espectacular, muchísimo. Tiene forma de ala delta y, bueno, parece sacado el B-2 no exagero, de una película de ciencia ficción. Si no lo conocéis, echad un vistazo en Google, buscadlo, y Northrop Grumman B-2, bueno, con que pongáis avión B-2 basta y sobra, y veréis que es un avión de color así negro, oscuro, que parece sacado de una película, vamos, no que eso exista. Tiene muchos años, es un avión que pues creo que voló por primera vez a finales de los 80, principios de los años 90, pero que está en el ejército de Estados Unidos, en la Fuerza Aérea concretamente, desde finales de los años 90. No lo han utilizado muchas veces. Es un avión no supersónico, es de tipo subsónico, pero puede cargar, creo que algo así como 20 toneladas de bombas por viaje. Estos aviones no despegaron de las bases estadounidenses ni en Europa ni en Oriente Medio.
sino de una base creo que en Missouri. Es decir, hicieron, no sé, 16, 18 horas de vuelo, porque este avión ya digo que es subsónico, tendrá una velocidad de crucero, calculo yo, de quizá 800, 900 kilómetros por hora, y tuvieron que ir repostando por el camino, cruzando, pues si despegaron de Missouri, eso está en el Valle del Mississippi, a atravesar todo el este de los Estados Unidos, todo el Océano Atlántico, todo el mar Mediterráneo, y al parecer entraron en Irán desde el mar Caspio. Vamos, un montón de horas para conseguir hacer esta operación y que fuese además escoltado. Llevaban ayer los periódicos, algunos periódicos llevaban la crónica de la operación, al menos tal y como lo ha facilitado el ejército de Estados Unidos, y parecía sacado también de una película. En Irán, como es lógico, pues no han confirmado nada de esto, no han dicho nada al respecto, han dado acusa de recibo, obviamente, pero no han dado muchos detalles, ni por supuesto se espera que lo hagan. Evidentemente están dolidos por lo que ha pasado, que es muy duro, especialmente para ellos, y sobre todo por el hecho, aparte del roto que les han hecho con el tema este del programa nuclear, y no sé hasta qué punto habrán afectado a esta instalación nuclear de Fordo, pero en el caso de que la hayan destruido solo parcialmente, eso ya para ellos es un inconveniente considerable. Si la han destruido por completo, pues no digamos, porque llevaban mucho tiempo trabajando en ella. Pero aparte de eso es el hecho de que se les mete una flotilla aérea, una escuadrilla completa de aviones B-2 con cazas, etcétera, pues 125 aviones en total, y fueron incapaces, no ya de repelerlo, ni siquiera de detectarlo. Eso para cualquier gobierno pues es una humillación. Es decir, Estados Unidos dispone de una tecnología tal, una tecnología bélica tal, que a cualquier gobierno del mundo pues le pone de rodillas, y no digamos ya al gobierno iraní. Este ataque de cualquier modo pone fin a varios días de especulaciones. La semana pasada esto lo veíamos en la Contracrónica, cuando estaba yo todavía en Murcia, y las especulaciones fundamentales eran si Estados Unidos iba a atacar a Irán. No sé si lo recordaréis, os lo comentábamos, o lo comentaba yo un poquito por encima. Era la semana pasada, estaba en todas partes. ¿Se atreverá Estados Unidos a atacar a Irán? ¿No se atreverá? Estaba la cuestión esta de la base de Fordo, que los israelíes, que disponen también de muy buena munición, no disponen exactamente de ese tipo de bombas rompebúnkeres que solo tiene el ejército de Estados Unidos. Así que o se las prestaba a los israelíes, cosa poco probable, o atacaban ellos directamente, que es lo que terminó por suceder. El ataque de cualquier manera se produjo, porque esto no solo es que se hablase aquí en Occidente, es que también lo estaban hablando por la cuenta que les traía los propios iraníes. Se produjo a pesar de las advertencias que había hecho el gobierno iraní, el gobierno presidido desde hace ya un año, hace poco más de un año, que se mató en un accidente de helicóptero el anterior presidente, y el nuevo se llama Masoud Pezeshkian. Pues este gobierno vino a advertir de que si se metía Estados Unidos en esto, eso sería una guerra total. La guerra total todavía no la hemos visto, pero bueno, la amenaza sigue en el aire. Es decir, que si cumplen su palabra, estamos a lunes hoy, esto sucedió el sábado, si cumplen su palabra era el sábado por la tarde en Irán, exactamente. Vamos, que si cumplen su palabra habría que mirar, bueno, pues en las cercanías, por lo menos, las cercanías de Irán. Hay aproximadamente unos 40.000 soldados estadounidenses que están estacionados en Oriente Medio, en prácticamente todos los países de la zona, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait, en Irak. También hay soldados estadounidenses destacados en Arabia Saudí, que ahora podrían estar en riesgo cierto, de ser blanco de un ataque de represalia por parte de Irán, y no solo de Irán, de cualquiera de las milicias que los iraníes tienen en aquella zona. La presencia estadounidense es más numerosa de lo que a veces pensamos. No es lo mismo no es la misma, evidentemente, que en el año 2003 o 2004, cuando la guerra Irak, pero sigue siendo numerosa. En Bahrein, por ejemplo, está la base central de la Quinta Flota. Y en Qatar hay una base aérea muy famosa, la mayor base aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, la de Al Udeid, con muchísimo personal y aviones de última generación. Bueno, solo en esta base de Al Udeid hay unos 10.000 efectivos estadounidenses destacados, y en Bahrein, en esta base naval, unos 7.000. Vamos, que
solo estacionado allí, Estados Unidos tiene un pequeño ejército, acompañado, por supuesto, de una armada formidable que opera desde el puerto de Manama, en Bahrein, que son algo así como unos 25 barcos con portaaviones, fragatas, corbetas y buques de asalto anfibio. Vamos, que no necesita desplazar demasiado desde otras partes del mundo. Puede sostener una guerra o un conflicto allí sin necesidad de demasiados refuerzos, pero por el otro lado también puede sufrir bajas. Los iraníes no se tienen que ir muy lejos para atacar a los que ahora ya son abiertamente sus enemigos. El origen de este ataque hay que ir a buscarlo a hace 2 semanas, cuando Israel puso en marcha una operación contra Irán, esta que veíamos la semana pasada, con el objetivo, confeso además, de destruir el programa nuclear del país, al que, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descrito como una amenaza existencial para Israel. Aunque el ejército israelí ya ha infligido graves daños a algunas de las instalaciones nucleares, ha desarbolado buena parte de su defensa aérea, ha matado a varios científicos nucleares, a varios físicos nucleares con este sistema que tienen, que les funciona muy bien, por cierto, de ir eliminando de manera quirúrgica a la gente uno a uno, también a comandantes iraníes de alto nivel. Los expertos, y esto os lo comentaba aquí, dudaban que concretamente la instalación de Fordo, que está enterrada a gran profundidad bajo una montaña, pudiese ser destruida sin la ayuda de Estados Unidos. Y aquí es donde seguramente, es una especulación obviamente, no lo sabemos si esto partió de Washington o partió de Jerusalén, no tenemos ni idea, es posible que fuese ambas cosas, que Netanyahu le pidiese ayuda, necesito que me eches una mano, que montes una operación y que ataques esta instalación, que es una instalación fundamental, que es la que mejor enterrada está y que solo tú puedes acceder a ella desde el aire. Irán, por su parte, pues dice que esto, aparte de una violación del derecho internacional, lo cual es cierto, asegura que su programa nuclear es exclusivamente para fines pacíficos y civiles. A ver, esto es difícil de creer en un país que dedica una parte nada despreciable de su presupuesto a la defensa y a mantener activas milicias por todo Oriente Medio. En fin, si hay un agente desestabilizador en esa zona del mundo desde hace casi medio siglo. Ese agente es Irán, la revolución islámica. Desde 1979, una parte nada despreciable de los problemas que se han presentado en esa parte del mundo tienen firma iraní. Llevan, además, y esto lo sabemos, mucho tiempo detrás de la bomba nuclear, pero también por una cuestión existencial. El propio régimen de los ayatolás consideran que, pues que es una manera de un seguro de vida. Ven lo bien que les ha venido a los norcoreanos y en el momento en que tienes la bomba nuclear, pues ya nadie se mete contigo. Y en fin, de nada ha servido para disuadirles. Sabemos, por ejemplo, que antes de la operación israelí, la de hace 2 semanas, una operación llamada en plan poético como León Ascendente, así es como se llaman, sabemos que Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60%, por lo que aún necesitaba, no se sabe bien, unos meses, quizá 2-3 meses, para tener lista una bomba atómica básica, y no menos de un año en producir una bomba más sofisticada. De modo que esto no era una cuestión de qué pasaría, que lo sabíamos, sino de cuándo pasaría. Como os comentaba el otro día, para Israel el hecho de que Irán disponga de armamento nuclear es una amenaza de la que depende la propia existencia del Estado de Israel. Os di las dimensiones aquí. El Estado de Israel es un país muy pequeño. Es un país de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Lo comparé con la Comunidad Valenciana. Es que tiene ese tamaño. Tiene más o menos lo mismo. En el que vive mucha gente, es cierto, en esos 22.000 kilómetros cuadrados, pero todos muy concentrados. Cualquiera que haya ido a Israel lo sabe. Hay gente por todas partes, quitando el desierto del Negev, que es una parte grande del país, que ese sí está vacío. El resto está lleno. Hay gente por todos los lados. Está muy densamente poblado, porque hay 10 millones de habitantes. Con Irán pasa lo contrario. Irán es un país gigantesco, de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 90 millones de habitantes, pero claro, distribuidos en un país muy grande. Así que un ataque nuclear sobre Israel tendría muchas posibilidades, sobre todo si Israel no lo ve venir, de poner al país en jaque o incluso hacerlo desaparecer. De hecho,
Todos los presidentes de Irán, todos, sin excepción. Incluso los moderados, como el actual, o Hatami, qué sé yo, hace 25 años, que era, entre comillas, moderado, todo lo moderado que se puede ser dentro de la revolución islámica de Irán, todos han sido anti-israelíes. Y hablan de destruir este país. De hecho, Pezeshkian, que llegó al poder el año pasado, una de las primeras cosas que dijo era que quería tener relaciones pacíficas con todo el mundo, con Occidente, con Oriente, con África, con todo el mundo, menos con Israel. En eso fue clarísimo. Y este es de los Masoud de Pezeshkian, es de los moderados, ya digo. Más un tipo con un perfil como muy suave, es médico, no es religioso, etc. Bien, todos, con un arsenal nuclear en sus manos, pues lo tendrían mucho más sencillo. Eso además les blindaría frente a su principal rival en la zona, que no es otro que Arabia Saudí. Que a veces se nos olvida, pensamos que Irán solo está enfrentado a Israel, y no, está enfrentado esencialmente a Arabia Saudí, por encima de cualquier otra cosa. La guerra de Yemen, una de las razones por las cuales ha sido tan extraordinariamente destructiva y sangrienta es porque ha sido una guerra proxy. Se estaban enfrentando saudíes e iraníes poniendo los yemeníes poniendo los muertos. Es decir, son dos países que entre ellos se desafían continuamente. Uno es un país árabe, el otro es un país, los otros son persas, ambos son musulmanes, pero unos son suníes y los otros son chiíes. Son, con diferencia, las dos grandes potencias de esa zona. En fin, que en el caso de que tuviese o desarrollasen un arma nuclear, Arabia Saudí, ya lo advirtió su gobierno, haría lo mismo. Es decir, habría una proliferación nuclear más o menos descontrolada en toda esa zona, porque no mucho tardar, pues querrían lo mismo los emiratíes y, en fin, si una vez has abierto esto, si existe el Tratado de No Proliferación Nuclear, es precisamente para eso. La decisión de Trump de realizar el ataque, eso sí podría ser políticamente arriesgada. En los últimos días se ha podido observar que había una clara oposición a la participación estadounidense en este conflicto que empezó por Israel, por parte de muchos de sus partidarios. Hay de hecho una lucha interna muy acalorada dentro del Partido Republicano entre pues sus dos almas, el alma aislacionista, el movimiento MAGA más puro y los republicanos más tradicionales. De hecho, encuestas que se han hecho en los últimos días lo que nos dicen es que una buena parte de los seguidores de Trump se oponen a la intervención de Estados Unidos en este conflicto y en cualquier otro, pero en este también. Otros, en cambio, están encantados. Irán, a fin de cuentas, pues es el enemigo número uno de Estados Unidos desde hace 46 años y nunca han terminado ajustando cuentas con él. El tema es que Donald Trump prometió no más guerras durante la campaña y probablemente habrá preocupación entre los estadounidenses, entre muchos, de que pues este ataque podría terminar metiéndoles en otra guerra prolongada y costosa en Oriente Medio, al estilo de la de Irak. A partir de aquí, la intervención ha sido muy quirúrgica, aérea, no se ha planteado en ningún momento, es decir, no se parece en nada a la guerra de Irak, por más que algunos insistan, no se parece en nada hasta ahora. No está claro lo que va a ocurrir después. Pero vamos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho que esta misma semana, la semana pasada, dijo que en el caso de que Estados Unidos interviniese, les provocaría daños irreparables. Bueno, tiene toda la pinta de ser una bravata, la bravata de un anciano. Irán simplemente no está en condiciones de infligir daños irreparables a los estadounidenses. Lo cierto es que en las semanas previas al inicio de este conflicto, Trump promovió una serie de conversaciones con Irán para lograr un nuevo acuerdo que pusiera fin al programa nuclear del país. Pero las negociaciones no llegaron a nada. Os lo contaba aquí mismo hace apenas un mes y pico, que tenía a unos enviados especiales por Oriente Medio tratando de meter en cintura a los iraníes. Pero no han querido, se ven cerca de su objetivo, se deben ver cerca de su objetivo, y todo lo más que querían era ganar tiempo, algo de tiempo, y tener a los americanos entretenidos. El propio Trump, de hecho, fue quien se retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, aquel que firmó Obama con tanto bombo y tanto platillo, no sé si lo recordáis. De hecho, la salida del acuerdo de Estados Unidos la traté yo aquí en la Contracrónica, no el acuerdo nuclear, porque eso fue en 2015, un año antes de que empezase yo a hacer este programa.
El acuerdo consistía en que se retiraban las sanciones a Irán a cambio de que renunciasen a convertirse en una potencia nuclear. Las sanciones fueron retirándose, pero en Irán no tenían intención alguna de cumplir por su parte, así que Estados Unidos se retiró, pues dejando a la Unión Europea con el trasero al aire, que seguían apostando por aquello de aquel acuerdo que era papel mojado. Tras su regreso al poder, Trump lo intentó de nuevo por la vía diplomática, quiero decir, pero esta vez, otra vez, mejor dicho, sin éxito. Los europeos entraron a ver si podían resolverlo en el último momento. El viernes, de hecho, una delegación europea se reunió con otra delegación iraní, con la esperanza de conseguir una solución negociada sobre el programa nuclear, pero no se consiguió avance alguno. Trump les había dado un plazo de 60 días exactamente para empezar a desmontar el programa. Es un brindis al sol, obviamente, cuyo único objetivo pues era agarrarse a algo para luego poder atacar. Y fue en ese momento, cuando ya habían empezado los israelíes, cuando en la Casa Blanca decidieron pasar al ataque. Y el ataque, de haber sido preciso, o tan preciso como nos lo ha vendido Donald Trump, puede retrasar mucho el programa nuclear de Irán. Pero no solo eso, también ayuda a restablecer la disuasión estadounidense en Oriente Medio, que estaba muy tocada desde la salida precipitada de Afganistán en 2021. Crea naturalmente una oportunidad, pues yo creo que más que obvia, para un Oriente Medio más pacífico. Es decir, si no existiese la República Islámica de Irán, Oriente Medio sería más pacífico y más tranquilo, hubiera sido, desde luego. Si los países de aquella región la aprovechan, cosa que no podemos dar por sentada ni mucho menos, podría abrirse una nueva etapa. No lo sabemos, es de nuevo una cosa que queda en el aire. El problema aquí es que el conflicto no ha hecho más que empezar. Y todo conflicto militar es impredecible. Lo he dicho muchas veces, una guerra se sabe cómo y por qué empieza, pero no cómo acabarla una vez ha empezado. No se puede descartar la posibilidad de represalias iraníes, por muy autodestructivas que sean para ellos. Irán y sus aliados, concretamente las milicias que tienen en Irak, ya han amenazado con misiles las bases estadounidenses en la zona. Pero Trump les advirtió que si les atacaban, sus contraataques serían mucho peores. Es decir, que si opta por esa vía ya sabe lo que se va a encontrar. Se habla también de un bloqueo del estrecho de Hormuz. Mientras grabo esto, ya lo ha aprobado el Parlamento iraní, pero ahora tiene que ser refrendado por el gobierno. En el caso de que así fuese, la cosa se complicaría bastante, porque por el estrecho de Hormuz pasa algo así como una cuarta parte de todo el petróleo en crudo del mundo, que esos son unos 20 millones de barriles al día. Luego hay que sumarle a eso una quinta parte de todo el gas natural licuado. Qatar, concretamente, es uno de los grandes productores mundiales y está dentro del Golfo Pérsico. Todo el que vaya a cargar GNL a Qatar tiene que cruzar el estrecho de Hormuz. No, todos los días decenas de petroleros y metaneros lo atraviesan para cargar en las terminales petroleras saudíes o iraníes o cuvaitíes. Estados Unidos por ahora ha evacuado a parte de su personal y ha desplegado más recursos militares en el Golfo. Si el régimen de los ayatolás quiere subsistir, sobrevivir, mejor dicho, más le valdría dejarlo todo aquí. Cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz disparará los precios del petróleo. Es una vía de comunicación, es que es fundamental. Conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, tiene unos 150 kilómetros de largo, es bastante largo, por unos 34 de ancho, lo que lo convierte en un blanco fácil para los misiles, los helicópteros, las lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní. En el caso de que eso se produzca, que es una posibilidad, la Quinta Flota tendrá que garantizar el tráfico mercante y atacar a las bases iraníes desde las que operan esas lanchas y esos helicópteros. Para Irán también es un problema. El país tiene dos grandes terminales petroleras, la de la isla de Harg, que está en el Golfo Pérsico, y la de Yazd, que está en el Golfo de Omán, justo al otro lado de Hormuz. La mayor parte del crudo iraní sale en dirección a China, a la India o a Corea del Sur, y es el crudo su principal fuente de divisas. Para los saudíes sería trágico, pues por Hormuz pasa algo así como la mitad de su producción petrolera, que van a cargar a Rastanura los petroleros de todo el mundo y pasan por el estrecho de Hormuz. De modo que en el caso de que lo hiciesen,
se estarían disparando un tiro en el pie. Una parte nada despreciable de la prensa insiste en la idea de que Trump se ha unido o incluso ha iniciado una guerra, pero no es cierto. Irán lleva décadas librando una guerra contra Occidente, a través de actores interpuestos, por lo general terroristas. Simplemente esa guerra ha subido de temperatura. Dejar a Irán con una instalación de enriquecimiento de uranio, tras la campaña de ataques israelíes, habría sido muy arriesgado, ya que eso les hubiese obligado a apresurarse a fabricar una bomba atómica. Luego, al mismo tiempo, los ataques israelíes han abierto una ventana de oportunidad inigualable. De repente, el espacio aéreo iraní ha quedado expedito y listo para el ataque, con sus defensas aéreas desarboladas y varios de sus aliados en jaque. Si se quería dar un escarmiento a Irán, pues este era el momento idóneo. Una oportunidad como esta no se les iba a presentar a los estadounidenses en mucho tiempo, si es que se les volvía a presentar. Su programa nuclear, el programa nuclear de Irán, está más concentrado en muy pocos lugares, lo que facilita la operación. Concretamente, el de Fordo, como os decía antes, solo podía ser atacado por Estados Unidos, ya que son los únicos que disponen de munición antibúnkeres que penetra a suficiente profundidad. La oportunidad de actuar y el peligro de no hacer nada han sido decisivos. Podríamos decir que sus asesores le dejaron pocas opciones a Trump. Por regla general, los presidentes de Estados Unidos suelen tener más opciones sobre la mesa. Y al final todos siempre terminan postergando estos asuntos de la máxima gravedad por miedo a equivocarse. Trump no lo ha postergado, por suerte. Atacó los 3 sitios principales donde se está desarrollando el programa, Fordo, Natanz e Isfahan, lo que vendría a demostrar que quería zanjar cualquier duda sobre este tema y el programa nuclear concretamente y desmantelarlo por completo. Ha sabido, en definitiva, estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que buena parte de su movimiento MAGA no quería nada de esto. Los aislacionistas predicen ahora un nuevo Irak, incluso el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Pero no, Trump ha hecho lo que tenía que hacer para privar a un régimen que lleva desestabilizando Oriente Medio casi medio siglo, privarle del arma definitiva. Había rumores, de cualquier manera, de que no sería capaz de hacerlo. Vamos, que se acobardaría. En Estados Unidos a esto le han puesto incluso un nombre a este comportamiento, lo llaman TACO, que es el acrónimo de Trump Always Chickens Out, es decir, Trump siempre se acobarda, pero no ha sido así. La izquierda posmoderna y también la derecha identitaria, que mira a Irán con cierta admiración, son de la opinión de que el mundo debe ceder ante la intimidación iraní. Lo máximo que podemos, según ellos, esperar pues es un frágil acuerdo sustanciado en sobornos a Irán de miles de millones de dólares, dejándole la puerta abierta para seguir desarrollando su bomba atómica. Por suerte para todos, no se han salido con la suya. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jefferson, que es de Bucaramanga, en Colombia, y que nos habla de los paralelismos entre la situación política en Colombia y en España. Un contraescucha tuyo desde hace pues ya un tiempito. Estaba escuchando la contracrónica que hiciste respecto al tema del atentado contra el precandidato Miguel Uribe el día sábado en Bogotá. Y pues hiciste algunos comentarios muy precisos, la verdad, un par de imprecisiones, pero pues nada que los dueños de la verdad ya no hayan escrito en los comentarios, pero en general un excelente programa. Y pues me quedé pensando mucho, o sea, reflexionando sobre cómo nuestros países de alguna manera se parecen mucho. eh, Todo el tema de Petro y la polarización, cómo se encargan de dividir. Y pasa algo similar de pronto en España, ¿no? Pedro Sánchez cuando fue el tema de hacer gobierno y cómo hacer concesiones con partidos que comparten cero tu ideología con tal de llegar al poder, pues es lo importante, ¿no? Pasó acá con Petro, que pues tienen el poder personajes como Benedetti, como, como bueno, muchos que son muy camaleónicos, por decirlo así. Y hoy, eh,
estaba viendo pues, un video ahí en redes y un contenido que me pareció muy chistoso porque pues el muchacho español está acá en Colombia, creador español, y hizo un comentario que me causó mucha gracia y es que nunca había visto una gallina y dijo, uy, en España no hay gallinas. ¿Cómo que no hay gallinas? Entonces no, en España no hay gallinas y no hay luz, haciendo pues alusión al tema del apagón que pues hubo en España, Francia y demás hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces hubo una chica española que se ofendió, ¿no? Se ofendió bastante y comenzó, ay, que dejen de burlarse, en que yo no sé qué, que el odio a España. Y entonces yo le dije, pues, o sea, ¿de qué odio hablas? O sea, ya no te lo tomes personal, nos tenemos que reír de algo, ¿no? Eh, no soy de los, yo le dije, le precisaba en mi comentario, yo no soy de los que tengo ni odio a los españoles, ni estoy pidiendo el oro, ni nada de esas cosas. Entiendo muy bien las vicisitudes de lo que fue el tema de la conquista y hasta digo, gracias a Dios no nos conquistaron ingleses o si no, de verdad, los ingleses por donde pasaron, por ejemplo, dejaron guerra, cosa que pues no pasó acá tan caóticamente después de que los españoles se marcharon, entre comillas, porque muchos quedaron acá, ¿no? Entonces yo le decía, mira, o sea, no te lo tomes personal, fue solamente un comentario que causó gracia, pues porque hubieron muchos videos. El video fue gracioso del creador diciendo que no habían gallinas y que pues eh, el tema de la luz, ¿no? Pero pues, por ejemplo, en mi caso, los dos podcasts que más escucho son el tuyo y el de otro creador que también es español. Y si conozco pues temas de España, poquitos, pero conozco es porque la lengua nos une, ¿no? Pero creo que mi punto es que todo esto viene a que lastimosamente caímos como en un gobiernos que buscan dividir y crear enemistades dentro o fuera, ¿no? Y no sé si de pronto esa sea la percepción de muchos españoles que acá en Latinoamérica los odian y no entiendo de dónde saca ese comentario. Si supiera, por ejemplo, acá en Bogotá no hace mucho tiempo hubieron racionamientos de energía por tema de lluvias, porque pues la energía en Colombia creo que un 60% quizás, un poquito más, no tengo el dato, es de fuentes hídricas, hidroeléctricas. Entonces, cada vez que el tema de lluvias no hay sequías, pues digamos, entran en alerta por los embalses, ¿no? Entonces, acá pues pasan muchas cosas que allá no pasan y no por eso pues vamos a entrar digamos, a victimizarnos, ¿no? Bueno, Jefferson, en Colombia tenéis a Petro y en España tenemos a Pedro. Solo le separa una T o una D en el nombre, bueno, el apellido. Ahora, en serio, las diferencias políticas y económicas entre España y Colombia son evidentes. Uno es una república presidencialista hispanoamericana y el otro una monarquía parlamentaria europea. Uno está en desarrollo y el otro ya está desarrollado. Pero a partir de ahí hay muchísimas similitudes, algunas obvias, como la lengua y buena parte de la cultura. Ojo, no solo de la cultura en general, que eso por supuesto, sino concretamente de la cultura política. Luego, como bien dices, Jefferson, el idioma une mucho. Estamos continuamente consumiendo los mismos productos culturales y los mismos productos informativos. En eso Internet nos ha hecho mucho más dependientes los unos de los otros a los hispanohablantes. Todos tenemos periodistas o comentaristas favoritos, creadores de contenido que están a miles de kilómetros en la otra parte del mundo. De otro modo, a ver, es que si no, no se entiende, por ejemplo, el impacto que llegó a tener Podemos en América. Hace 10 años, cuando llegué yo a Guatemala, nada más aterrizar, todo el mundo me preguntaba, recuerdo, por Pablo Iglesias y por Podemos. Y yo decía, ¿cómo os habéis enterado? Y sí, y conocían su vida y milagros. O el impacto que está teniendo ahora Javier Milei en lugares tan distantes de Argentina como México o como la propia España. Pero vamos, la voluntad de Petro y la de Pedro son idénticas. Son provocar división y erigirse en salvadores de una parte del país frente a la otra, que supuestamente, porque ellos lo dicen, es malvada. Aquí más o menos, en España por lo menos, le ha funcionado hasta el momento. Y por eso persevera en esa técnica de la polarización y la división.
O eres bueno y estás con él, o eres malo y estás contra él. De hecho, ser malo en esencia es sinónimo de estar en desacuerdo con él. Se es malo en el momento en el que se está en desacuerdo con Pedro Sánchez. La cuestión es que Pedro Sánchez apoyo directo no tiene demasiado. Esto es una cosa que en América cuesta entender porque se tiende a trasladar las realidades políticas de un país al otro. Esto no es una república presidencialista. Pedro Sánchez no es el presidente de España, lo he dicho muchas veces, es un primer ministro que tiene el nombre de presidente del gobierno, pero solo del gobierno. Él está ahí porque le ha elegido el Parlamento, no directamente los españoles. Es decir, que ni hay aquí limitaciones de mandato ni nada de eso porque no hay mandatos. Es decir, no existe el concepto de mandato. Aquí se habla de legislatura, no de mandato. Pero vamos, que no es especialmente, no es muy popular, eso es lo cierto, no lo es de hecho, en absoluto, y no tiene mucho apoyo directo. Las últimas elecciones de hecho las perdió, y si se mantuvo en el gobierno fue porque aceptó dar lo que hiciese falta a los partidos independentistas, más concretamente a Junts per Catalunya. Les ha dado la amnistía, el cupo y le seguirá dando lo que haga falta hasta que se quede sin nada que ofrecer. Entre tanto, pues puede disfrutar del poder. Pero a pesar de que apoyo directo tiene poco, apoyo indirecto tiene mucho más. Para eso se vale del miedo a la derecha y de la división. Es él o el caos. Ya no pretende gustar a la gente. No tiene ningún interés en gustar a la gente. A ver, le encantaría gustar a la gente, pero él asume que no es así. Simplemente su objetivo ya es disgustarles un poco menos que los que están enfrente. Bien, seguimos con Francisco, que ha visto un vídeo que hice el otro día en la Contra en Directo sobre las manifestaciones y nos da su opinión sobre eso mismo, sobre la utilidad de las manifestaciones. Hola Fernando, quería responder a esa pregunta que haces de las manifestaciones sí o las manifestaciones no. Yo lo que quería decirte es que tú estás completamente en contra porque te desagrada ver a la gente rompiendo cosas y acampando en la calle y haciendo pintadas. Te parece que está muy mal. Y te parece que está muy mal y hace siempre este silogismo que me parece un poco extraño, que es como lo hace la izquierda y está mal, también te molesta cuando lo hace la derecha y está mal. A mí no es que me moleste cuando lo hace la izquierda o cuando lo hace la derecha. A mí me molesta cuando no tiene ninguna razón de ser. Porque sí, vamos a aceptarlo, la violencia funciona y cambia cosas en los países. Te pongo un ejemplo. En Rusia no se manifestaron y gradualmente, poquito a poco, fueron consintiendo con que Vladimir Putin fuera cercenando la libertad de los periodistas y de los jueces y de los partidos políticos y de que si una pequeña guerra, que si una pequeña guerra más grande, que si una cosa... Y ahora están como están, que no se pueden manifestar bajo ningún concepto. En Venezuela pasó más o menos lo mismo, pero por no irnos del mundo eslavo, ahí tienes a Ucrania, que sí se manifestaron y consiguieron expulsar al títere de Putin y gracias a eso se mantuvieron libres, aunque les invadieran. ¿Y cómo lo consiguieron? Lo consiguieron con la oposición haciendo mociones de censura o los periodistas que dijeron, ¡ay, ay, qué terrible es! No. Lo consiguieron yéndose al Euromaidán, bloqueando las calles y haciendo esas cosas incómodas que tú crees que no sirven para nada. Pero sí, Fernando, manifestarse sirve para muchas cosas. Y es más, hay veces que hasta la violencia es necesaria. Yo no quiero decir, yo solo voy a decir una cosa. En julio hay una manifestación de los jueces en España para que ellos no controlen los procesos judiciales, para que el PSOE no controle los procesos judiciales. Debería bloquearse España entera. Perder eso significa convertirnos de facto en una dictadura. Y eso de que los jueces y los procesos de instrucción lo hagan los fiscales que están controlados por el gobierno, pues sería el último escalón. Y por supuesto, no es que haya que manifestarse, es que hay que bloquear el país antes de que eso pase, porque todos sabemos lo que viene exactamente después. Bueno, este es mi punto de vista. Un abrazo muy fuerte, Fernando, y un saludo a todos los contraescuchas. Francisco, en Venezuela ha habido muchísimas manifestaciones en los 25 años de chavismo. Cualquier contraescucha venezolano te las puede recordar. Y ojo, no han servido para gran cosa. A ver, esto no es una opinión, es un hecho. Ahí tenemos a Maduro. Está muy bien que se manifiesten y tal, pero no han conseguido derribar al régimen. En Rusia también hubo manifestaciones durante años contra Putin. En fin, ahí tienes a Boris Nemtsov, que se hartó de convocar y presidir manifestaciones y a quien, asesinaron, por cierto, en 2015, un día antes de una gran concentración contra Putin en Moscú.
O al propio Navalny, que también convocó muchísimas manifestaciones y ya ves cómo terminó la cosa. Las manifestaciones per se no funcionan si no hay una mayoría social que apuesta por el cambio. En la Ucrania de 2013 la había. En la Rusia de Nemtsov no. En la Venezuela de 2004, cuando el revocatorio, tampoco. En Venezuela, cuando esa mayoría ya se materializó, porque hoy en Venezuela sí hay una mayoría antichavista y lo pudimos ver en las elecciones del año pasado, y se empezó a materializar ya a partir de la muerte de Chávez, pues ya era tarde. La dictadura y sus métodos brutales ya estaban establecidos. En Rusia es que Putin sigue siendo popular. No tanto como dice la televisión rusa, pero sigue siendo popular, sigue habiendo un apoyo social. Esa es la realidad. Y tú tienes relación familiar con Rusia, así que lo sabes mejor que nadie. Es decir, que lo primero que necesitas antes de nada es una mayoría social clara, que, aunque no se manifieste, se oponga de forma decidida. Porque, como decía el otro día en el directo, hay muchas maneras de oponerse al gobierno. No todo es salir a la calle a agitar una pancarta o una bandera. Hace más daño al gobierno. Un periodista con una buena exclusiva, alguien tipo, qué sé yo, Urrestieta o Ketty Garat, o un anónimo que realiza un meme resultón que va de WhatsApp en WhatsApp, que una manifestación normal y corriente como las que, bueno, se hacen en España. Ya sabes, montadas y convocadas por partidos políticos y concebidas en esencia para dar lustre a sus principales figuras. Otra cosa sería que esas manifestaciones fuesen genuinamente multitudinarias y continuas. Por multitudinarias me refiero no a 60.000 personas en la Plaza de España, que sí, evidentemente es mucha gente. No, multitudinarias, cientos de miles de personas en todo el país, no solo en Madrid. Y por continuas me refiero a algo que sucede continuamente, semana tras semana. ¿Esto puede suceder en España ahora? Eso es lo que hay que plantearse. Pues parece que no. La mayor parte de la gente, de nuestros paisanos, no percibe que la situación sea tan desesperada, tan grave, como para salir a la calle de forma continua y masiva. Luego, respecto a la violencia en las manifestaciones, a ver, lo único que se consigue con la violencia en las manifestaciones es regalar argumentos al poder. Puede haber alguna excepción, que yo por cierto no recuerdo, pero prácticamente siempre es así. En nuestras sociedades del siglo XXI, en prácticamente todas, el primero que emplea la violencia pierde. En el caso del Maidán que has sacado, la manifestación era pacífica y se tornó violenta cuando la policía de Yanukovych la emprendió a tiros con los manifestantes. Bueno, aquí hasta francotiradores pusieron en los tejados de las azoteas de los edificios. Fue una violencia reactiva lo del Maidán, y muy poco aconsejable en cualquier lugar. Vamos, espero que en España nunca tengamos nada que se parezca ni remotamente a eso. Recuerda que en el Maidán hubo más de 80 muertos, miles de heridos entre los manifestantes. Así que no, Francisco, la violencia nunca, y menos en España, donde la policía, por supuesto, no es la de Yanukovych. No sé, aquí en España el que vuelca un contenedor de reciclaje o el que forma una barricada, pues se puede llevar un palo, y de hecho se lo lleva, pero aquí no hay brutalidad policial. Está bien esto de manifestarse, a ver, no me malinterpretes, y yo animo a la gente a que lo haga, es bueno, ya que forma parte de la libertad de expresión y viene a decirnos que es una sociedad sana, pero no idolatremos la calle como lo hace la extrema izquierda y como lo hace la extrema derecha. De las algaradas callejeras, y nunca me cansaré de decirlo, nunca sale nada bueno. Y ahí tenemos la historia. Lo de Magistra Vitae, pero esta vez al 100%. Bien, seguimos con Jessie, que es de Alicante y que nos habla de la huelga de los médicos que hubo la semana pasada. Te escribo para dar visibilidad a la huelga que hoy ha tenido lugar a nivel nacional por parte de los médicos de este país, de los que trabajamos en la sanidad pública. La presión asistencial que sufrimos está por las nubes y en este momento el Ministerio de Sanidad está intentando cambiar nuestro estatuto marco, es decir, el documento que dicta nuestros convenios laborales. Y si el antiguo, con más de 20 años, ya era malo, el nuevo borrador es para echarse a llorar. No es que pidamos ser tratados de forma especial, sino como trabajadores cualificados y con un trabajo con alta responsabilidad, además de trabajo nocturno, por lo que pedimos fin de las guardias de 24 horas por turnos de 12 horas como máximo, como el resto de los trabajadores, jornadas laborales de 37 horas semanales, como el resto de los trabajadores, cobrar la nocturnidad
como el resto de trabajadores. Que las horas de guardia no solo contabilicen para el pago del IRPF, sino que también cuenten como hora cotizada y que cuenten para nuestra jubilación, es decir, como el resto de los trabajadores. Descansos legales semanales, como el resto de los trabajadores. Clasificación laboral acorde a nuestra responsabilidad y años de formación, como el resto de los trabajadores. Y poder negociar también nuestras propias condiciones laborales, como el resto de los trabajadores. Y podría seguir así. Personalmente creo que esta huelga es el principio de algo que por primera vez como colectivo médico estamos unidos. Y aunque con un día de parón no consigamos nada, es una muestra de que no pueden hacer con nosotros lo que quieran. Gracias por dar visibilidad y un saludo. Pues mira, Jessy, la semana pasada cuando volvía de Murcia en el tren coincidí con un contraescucha que es médico, un tipo extraordinario, Javier se llama, que se apunta siempre a los contraviajes. Bueno, pues Javier y yo estuvimos charlando en el tren un poco de todo y también de los médicos. Claro, me dijo Javier que la ministra de Sanidad, Mónica García, ya sabéis, médica y madre, así es como ella se presentaba, y a partir de ahí surgió lo de mema. Había que, en fin, no se puede ser más mema que presentarte con algo que puede ser convertido en mema. Pero bueno, que había conseguido poner de acuerdo a esta mujer, la médica y madre, a todos los médicos de España. Al parecer, yo esto lo desconocía, me lo dijo Javier, el de los médicos es uno de los gremios que más van a lo suyo, más insolidarios entre ellos. Vamos, que es imposible que se pongan de acuerdo en nada. Pero esta mujer, increíblemente, lo ha conseguido. Por cierto, Jessy, no os han hecho ni caso, ya lo sabéis, os van a hacer comulgar con el Estatuto Marco este sí o sí. En fin, creo que ya habéis convocado otra huelga para octubre. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Israel, bueno, nos habla de Irán exactamente, pero de la operación anterior, la que hicieron los israelíes la semana pasada. Benjamín necesita la guerra para mantener su cargo, pero no una interminable, impopular y desprestigiante en Gaza, sino una que recabe apoyos y que pudiera ser la puntilla de Hamás si sus patronos les abandonan. Como siempre en Oriente Próximo, nada será definitivo y las ventajas coyunturales se convierten en rencores pendientes de cobro. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 23 de junio, mañana ya en pleno verano, y se me nota además que estoy bronceado porque la bicicleta y el buen tiempo broncea mucho. El mañana, será 24, estaré, por supuesto, aquí de regreso. Hasta mañana.